Nadie lo va a decir y me parece bien, porque el peronismo no quiere quedar como la fuerza que otra vez hace terminar un gobierno antes. Sí. Vamos a ser sinceros. Sí. Y lo cual ese sería lo fantasma está mejor para la volando. Argentina, que aunque tenemos los mecanismos institucionales, este es mi pensamiento subjetivo y puedo estar equivocado. Creo que dada la circunstancia para que la gente no siga sufriendo las consecuencias, se podría pensar en un adelantamiento. Estamos en la calle Corrientes, llegando al teatro, donde nos espera Nito Artaza para hablar de política, de humor, de su historia. No te lo pierdas. Estamos con Eugenio Justiniano Artaza, Nito Artaza, actor, humorista, productor, político argentino, correntino, no sé, pues son menos separatistas los correntinos. Sí. ¿Cómo estás, Nito? Gracias por recibirnos en un espacio donde me imagino que pasean tus pasiones, ¿no? Bueno, te agradezco y sí, la verdad que el teatro es como mi ámbito casi permanente, porque produzco, porque bueno, tengo teatros y además amo el teatro. Estoy haciendo en este momento, produciendo espectáculos, tanto en Buenos Aires como siempre lo hago en temporada en Mar del Plata. Claro. Pero y bueno, y tengo mis pasiones, o digamos que esto es mi profesión y lo otro también es mi vocación, la política. Claro. Y que me viene, por supuesto, debe ser de mis bisabuelos en adelante que han hecho política en Corrientes, ¿no? A ver, vamos a arrancar por ahí, por el principio. ¿Cómo fue esa infancia de Nito en Corrientes, Bellavista creo que es, Sí, ¿no? en Bellavista, en Corrientes. Yo en realidad, mis padres eran muy grandes, parece que fui el último esfuerzo de mi viejo, así que me vinieron a tener acá, a mí y a mi hermana, en Buenos Aires. Y nací acá, tuve 4 o 5 días y después ya fui a Bellavista. Desde mi bisabuelo en adelante son todos nacidos en Bellavista. Es una familia, corregime, tradicional, Artaza, Navaja Artaza, por ahí medio emparentado con el Cotino Siglia, ¿es así? No, en realidad los Navajas Artaza. Ah, ok. Los Navajas Artaza que están del otro lado del Uruguay, de la yerba mate, los Navajas Artaza. Que de Brangus. Claro, tienen emprendimientos forestales también. Esos son los Artaza que trabajan. Claro. Nosotros somos del lado de Bellavista, del lado del Paraná, que también somos, tienen un grado de parentesco, por supuesto, con nosotros. Claro. Y están, bueno, desde mi bisabuelo en adelante son todas que era Policarpo Artaza. Yo me salvé porque yo me llamo Eugenio Justiniano, pero mi bisabuelo se llamaba Policarpo, y casi me metieron Policarpo. Y en realidad una familia, bueno... ¿Pero de qué vivían? ¿Tenía una profesión? Bueno, en el caso de mi abuelo tenía campos, muchos campos, de la ganadería, de la agricultura, ganadería, comercio. Mi padre también era comerciante, carpintería, etcétera. Y bueno, y también hizo política, fue diputado provincial por la UCRI, por la Unión Cívica Radical Intransigente en ese momento. ¿Hay antecedentes entonces de tu familia en la política, pero en las tablas también o no? En las tablas parece que hay algunos también, sí. Mirá. Hay unos Artaza, porque después hay una parte que se fue al Paraguay también. Pero más que nada esa forma, digamos, artística o creativa, se la debo también un poco a mi madre que hacen los Olivieri. Los Olivieri, mi madre tenía 11 hermanos, imagínate. Claro. Y cada uno tenía su particularidad. Una vive todavía, una de mis tías. Y mi mamá era muy graciosa, muy especial, ¿no? A mi papá era un tipo que usaba moñitos, pero hacía muchas narraciones, siempre narraba. Claro. Y de los dos habré sacado algo, ¿no? ¿Y viviste en Corrientes hasta qué edad? Sí, viví en Corrientes hasta los 17 años más o menos. ¿Y después cómo fue el desembarco aquí en Buenos Aires? Mira, después que murió mi padre, bueno, felizmente no me vio, pero hice un intento de entrar al Colegio Militar de la Nación. Fui cadete del Colegio Militar, pero no era para mí. Porque, en fin, no creo que era mi vocación. Y después dejé y estudié periodismo. Moreno y Combate de los Pozos, ahí en el Instituto Grafotécnico.
y estuve 4 años estudiando y después empecé a trabajar en un colegio, en la NET 13 acá de Capital. Sí. Y después ya iba a los boliches, después debuté en teatro siendo muy chiquito. Pero ¿cómo surge eso de empezar a hacer reír? Y yo, ¿Fue haciendo en mi reír pueblo, el... en mi pueblo era un poco loquito el pueblo, el que imitaba al comisario, imitaba al gobernador. Fin de año en el colegio? Sí, fin de año en el colegio, fijo. el que animaba los shows, el que imitaba a la profesora, en ese momento imitaba a todos los locutores, a Muñoz, a los que estaban en televisión, a todos los políticos. Yo hacía desde todos los políticos a vivir y por haber. Y entonces, cuando había la fiesta de la naranja, subí una vez al escenario, que fue la primera vez. Estaba el gobernador, que en ese momento era Julio Romero, y yo lo imité. Imagínate que el pueblo se vino abajo de la risa. Pero ¿cómo fue de esa parte amateur, talentosa, seguramente haciendo morir de risa a la gente, a decir, voy a empezar a vivir de esto? Y yo ¿Cuándo te lo tomaste más en serio? Trabajaba en un colegio, como te dije, trabajé mucho tiempo en la NET 13 de Capital, que primero estaba acá en Juan Bautista Alberdi Carabobo, en Buenos Aires, después fue a Lugano. Y un día me llevaron los tarjeteros de ese momento de los boliches. Y yo tenía armado una rutina y debuté en Tarot, en Flores, y después ahí empecé mi carrera, hacía montones de boliches, fiestas, empresas que me contrataban porque era recomendación, me agarraban los representantes, me vendían, y después un día un fotógrafo, Galeano, Luisito Galeano, me llevó al Tabarís y ahí conocí a don Carlos Artañán Petit, que era el zar de la revista en ese momento, ¿no? ¿Y qué te apasiona más? ¿Eso, el teatro o la política? La verdad que yo tengo una por ahí gran la pasión política, por la política. capaz que tiene algo de Después teatro. del Corralito, cuando comenzó toda esa defensa por los derechos... Claro. Ahí fueron tus inicios en la política, ¿no? Y ahí fueron, sí, porque ahí me fui, imagínate, hablaba en ese momento con Duhalde, con Labaña, un poco como amplificador de las personas que habían sufrido su falta de derecho. Íbamos con Perico Pérez, con otras, habríamos formado una agrupación de ahorristas, fuimos al Fondo Monetario, fuimos al Banco Mundial, fuimos a Naciones Unidas a denunciar al Fondo Monetario porque pedía que en la Argentina se pare los amparos, no sé si te acordás en aquel momento. Sí, claro, sí. Que era un derecho constitucional. ¿Terminaste cobrando al final? Sí, yo terminé una parte, perdimos Pero mucho. en un momento, si tenías algún amigo en la justicia, había casos donde se llevaban los dólares. No, hubo algunos casos que después fueron investigados, pero los amparos salían, duraron mucho para sacarlos. Claro. Negociábamos también, íbamos, hablábamos con Duhalde, por ejemplo, y me decía, lo va a atender Labaña. Tengo mi primer lección de política con Duhalde, porque una vez fuimos con Perico Pérez, éramos como 40.000 ahorristas de un lado, fuimos del otro lado de la Casa de Gobierno, la parte de atrás, por Paseo Colón, al costado. Y entonces Duhalde caminó todos los 80, 100 metros hacia el balcón de Perón. Me dijo, vengan un poco muchachos, ¿viste? Como era bien político. Y entonces nos mostró la multitud, había 100.000 piqueteros. Y me dice, ustedes pudieron ahorrar, pero estos no comen. Nos dijo, no era el momento que vivía la Argentina del 2001. Bueno, y de ahí al 2009, senador de la Nación. Y sí, ¿Cómo veías? Porque ahí, perdóname que te interrumpa, pero ahí ya estás bien adentro de la política. Senador de la Nación es fue primera para mí línea. Un gran, ¿Cómo veías la política desde adentro ahí? Siendo que tu actividad principal, históricamente, hasta ese momento, no había sido la política. No, yo traté de estar a la altura de las circunstancias. Primero que representaba una provincia con tantas necesidades, aún hoy, de desarrollo, sobre todo de gas natural, sobre todo de industrialización. Participé en varios eventos con senadores por la coparticipación, fuimos a la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, varios senadores, para ampliar la coparticipación. Presenté más de 300 proyectos en el Senado, algunos son hoy leyes, como es la ley del adelanto del aguinaldo antes del 25 de diciembre por ley, para más de 6 millones de trabajadores. Incorporamos la baja del IVA, que ahora se habla tanto, en una parte de la canasta familiar. Falta completar el resto, ¿no? Y después las cuentas sueldos gratuitas, cuando metían las tarjetas en... Fue un poco si se quiere, mi venganza con los bancos, que antes se quedaban los bancos con eso. Uno se da cuenta que la política siempre es colectiva. Eso me dijo una vez Alfonsín.
Tenés una foto, recién te escribía, le cuento a la gente, antes de la nota y me llamó la atención, una foto con Raúl Ricardo Alfonsín en el WhatsApp. Sí, lo tengo siempre permanente porque yo le tenía admiración, obviamente. Y un momento me llamó a su casa, ¿no? Sí. Porque yo hice como 4 internas acá en la capital, participé de 4 internas, fui candidato a diputado en la capital. En el peor momento del radicalismo, digamos, de aquel momento, porque veníamos después de la alianza, etcétera. Y me llamó y me dice, bueno, porque yo lo quiero conocer un poco. Me dice, ¿por qué no empieza por legislador de la ciudad? Me dijo, bueno, pero lo quiero ver porque un día lo veo con Bloomberg y otro día lo veo con Castel. Claro. O sea que me palpó de ideas. Ahora te voy a palpar yo de ideas, sí, salvando las enormes distancias con el gran Raúl Alfonsín. Pero ¿cómo ves, como radical, como hombre que tiene en el WhatsApp una foto con Alfonsín, cómo ves el radicalismo dentro del espacio de Cambiemos? Bueno, yo fui muy claro en Gualeguaychú. Sí. Yo acompañé y estuve en el bloque del radicalismo hasta el último momento de haber sido senador nacional. Sí. Voté siempre con el bloque, sí. Salvo la ley de salud mental. ¿Tuviste hasta el 2013? Hasta el 2015. 2015, sí. 2015, perdón. Pero no compartí la decisión me parecía que era, y aún hoy pienso, que era incompatible las ideas que proponía el PRO con las del radicalismo. Sí. Era como si en la época de mi padre hubiéramos ido con Alzogaray. Las ideas eran distintas, pero no por la cuestión personal. Yo tengo un gran respeto tanto con Mauricio Macri, yo lo conozco, tengo una relación de cordialidad con él. Y no diría amistad, pero sí de conocimiento. Sí. Pero él me ha propuesto en otras ocasiones ser diputado, en aquel momento del Corralito. Sí. Pero yo hablé mucho con él y sus ideas eran siempre las del derrame, las de ideas más vale muy liberales, que son respetuosas, porque imagínate, vienen de Adam Smith. Pero yo no compartía su idea y no creía que alguien que tiene una identidad radical tenga algo que ver con lo que propone el PRO, y hoy está a la vista, ¿no es cierto? De todas maneras, a partir de ese momento yo tuve que militar en otros espacios. Sí. Sobre todo cuando, voy a contar una anécdota, nosotros habíamos formado UNEN, yo me acuerdo que presté el teatro Broadway. Sí. Hicieron UNEN, ¿te acordás? Con Lavagna. Con Lavagna, Morales. Carrió, todo el radicalismo. Sí, 2007. Todo el socialismo, para hacer oposición en ese momento al gobierno kirchnerista. Y en una reunión posterior vino Ernesto Sanz y nos dijo a los senadores en una reunión de bloque: muchachos, hay que desandar el camino de UNEN, porque el círculo rojo quiere que el candidato sea Macri. Y ahí ya estaba trabajando para Mauricio. Sí, desde mucho antes de Gualeguaychú. Aparentemente sí. Entonces ahí se armó una gran discusión. Yo desde ese momento no compartí esa idea. De todas maneras, yo creo que el radicalismo, eso fue un accidente en 128 años. El radicalismo tiene mucho para darle todavía al país. Es una fuerza necesaria para la Argentina, de equilibrio democrático. ¿No está terminado? No. Vos hoy con un escenario muy polarizado, ¿no? ¿De qué espacio te sentís más cerca? ¿Del de Fernández con Cristina? Que ahora yo me se fue siento Sergio más cerca, estoy acompañando. Yo Mauricio. milité todo el tiempo con el Frente Renovador. Sí, claro. Y respeto la decisión que ha tomado Sergio Massa, ¿sí? Y estoy acompañando, deseando además que si va a ganar el Frente, gobiernen mejor de lo que lo hicieron. Yo creo que Alberto Fernández le amplió el techo al kirchnerismo. Sí, eso no hay dudas, pero ¿vos creés que el proyecto de Alberto Fernández es muy distinto al proyecto que tuvo en su momento Cristina Fernández de Kirchner? ¿Ves que hay más puentes abiertos? ¿Cómo lo ves, Alberto? Yo creo que sí, sinceramente. Y son otras las circunstancias. Sentidamente. Sí. Porque hay gente que dice, Cristina entregó el macarrón, ¿viste? Cuando está cansada, dice, no, bueno, quiero
dar charlas por el mundo, que no me metan en cana, que estén en paz mis hijos, como que no quiere más Lola en el sentido del manejo real. ¿Vos crees que ella quiere seguir manejando o como que va a acompañar y va a dejar hacer su juego a Alberto, a Massa y a lo que no es el kirchnerismo más duro? No, ella hizo una contribución para ganar la elección y seguramente va a ser de consulta. ¿Y una interna no ves ahí? No. Yo no creo que haya una interna. Yo, entre Alberto y Cristina. Nada, yo he acompañado, digamos, al frente de todos, porque entendía que lo que había que culminar es esta etapa del gobierno de Macri. Yo no tenía en nada ninguna coincidencia. De todo punto. No creo que haya sido solamente esta elección que sucedió en las PASO lo económico. Yo no veo que tenga un proyecto nacional. Siempre hay un proyecto que está monitoreado por el fondo, un proyecto que acompaña al mundo, nos hablan del mundo, de los mercados, pero no hay un proyecto nacional. Y en ese sentido yo creo que el radicalismo tampoco nada tiene que hacer ahí. Este accidente que ha tenido el radicalismo lo tiene que subsanar. Hasta, te digo, puede ser oposición del gobierno que venga, pero no dentro del PRO. ¿No te imaginás? Suponte un escenario que hoy es el más probable, ¿no?, de un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Sí. ¿Te imaginás al radicalismo, junto con Carrió, junto con el macrismo más duro, participando de una oposición? ¿O crees que todo ese espacio se va a pulverizar? No, ¿Cómo te lo imaginas? Estamos jugando que el con PRO escenario, se puede ¿no? terminar. El día que Mauricio se canse de hacer política, se terminó el PRO. ¿No tiene vida propia más allá de Macri el PRO? Yo no creo que tenga mucho más, salvo acá en la ciudad de Buenos Aires, donde creo que hay una gestión importante de Larreta. Sí. Pero sí el radicalismo. El radicalismo tiene presencia territorial, tiene una historia, tiene un ideal, tiene dirigentes, intendentes, legisladores, senadores y diputados, gobernadores. Y sobre todo una idea, el radicalismo tiene que volver a recuperar su sentido progresista, interpelar a los jóvenes. Yo la otra vez le decía, y creo que tiene que ver con esto, a unos jóvenes en la universidad, en la UNE en Corrientes, le decía, pues ustedes van a llevar en la boleta 3 histórica a Mauricio Macri, sí. No tiene nada que ver con el partido. Bueno, también te pueden decir, a vos como radical vas a militar en las filas donde está el kirchnerismo. Sí, pero tiene mucho más que ver un partido nacional y popular que lo que propone Macri. Es decir, no es, por lo menos hay un proyecto nacional. Pero admito que sí, y admito esa discusión. Pero yo creo que el radicalismo y el peronismo ya enterraron para siempre esa antinomia. La volvió a levantar Durán Barba y todos estos muchachos que quisieron, que se benefician con esta grieta. Pero los partidos populares deben tener más coincidencias hoy que discrepancias. ¿Y de Menem qué pensás? Y de Menem, yo lo quiero mucho porque es mi amigo, separo las cosas. Él me decía siempre, seguís viviendo de mí, vos. Dice, cuando estábamos en el Senado iba yo a tomar un whisky a su despacho. Mirá. Pero por supuesto que no comparto las políticas de los 90, eso claramente. No comparto, creo que si bien nos vimos beneficiados algunos con el 1 a 1 de aquel momento, con las privatizaciones algunos, pero la mayoría de los argentinos no. Yo no comparto esa política de los 90. ¿Y del kirchnerismo qué? Porque bueno, hoy estás dentro de ese espacio. ¿No te hace ruido nada del kirchnerismo? Sí, por supuesto que a mí, yo los he padecido también como opositor. Sí. Cuando venían, bueno, claro, hasta el 2015. Por supuesto, cuando se venían cerrados los proyectos y no podíamos, discutíamos, pero no había manera de incorporarle una sola modificación. A través de Pichetto, casualmente, de Miguel, que al final después nos hicimos muy amigos. Pero el kirchnerismo si gobierna, tiene que ser diferente y mejor. Ya son otras etapas y tiene que ver que además es vulnerable. Ya lo probó Massa ganándole en la provincia, lo probó Macri ganándole en la elección. O sea que hoy le están dando una gran responsabilidad, de nuevo el electorado, la ciudadanía, pero tiene que ser diferente. Esa etapa digamos, del absolutismo que tenían en su momento de alinear a los gobernadores y a los intendentes con la caja,
Yo creo que va a ser algo diferente con Alberto Fernández y con todo este frente que se ha formado. También Cristina tiene otra experiencia y otra expectativa seguramente. ¿Vos decís que se va a poder cerrar, tenés fe que se puede cerrar esa grieta que le fue tan funcional a Macri y tan funcional a Cristina hasta ahora, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo si dejamos de lado algo que atrasa, atrasa 60 años, que el peronismo, la antinomia peronismo-antiperonismo. Sí. Pero también se necesitan partidos modernos, así como yo quiero modernizar el radicalismo, el peronismo también, partidos modernos que se adapten hoy a interpretar a los jóvenes. Claro. Me parece que va a tener que gobernar de una forma distinta. Y no cerrada, escuchar, darle espacio a la oposición, terminar con la grieta. Buscar, es decir, tener un proyecto nacional discutido, tener un buen diagnóstico y hacer un presupuesto nacional que resuelva el tema de las provincias, que resuelva la pobreza. Yo creo que la política, yo discuto a veces con mi hijo, que imagínate, es muy liberal porque estudia en la universidad, en la UCEMA. Sí. Y hay que resolver sobre todo la desigualdad. Claro. Esa es la política hay que hacerla en general para los pobres, los ricos ya lo tienen todo resuelto. Claro. Una elección que prácticamente, sin ser una elección definitiva, define o condiciona muchísimo el resultado electoral de octubre. ¿Cómo ves este tiempo entre agosto y octubre en la diaria de los argentinos, ¿no? Porque me parece, da la sensación que Mauricio Macri está ante la disyuntiva de priorizar o la gobernabilidad o seguir apostando a una estrategia electoral que, por cierto, es muy peligrosa para todos. Y hace falta patriotismo de ambos lados, Carlos, de mi punto de vista subjetivo, pero el gobierno debe ocuparse hoy en estabilizar las variables económicas. Me parece más todavía que la campaña. Aunque eso lo haga perder competitividad electoral. Sí, yo creo que no queda un espacio hoy en 2 meses para revertir la cuestión electoral. Lo digo con todo respeto y es mi pensamiento simplemente subjetivo, Carlos, pero hay variables que se están desbocando, vos bien lo sabés, como el tipo de cambio, como la inflación, la remarcación de los precios y eso deriva en mayor pobreza y en baja de salarios. Me parece que el gobierno debería estabilizarlos y digamos, buscar la paz social, llegar con paz social, hacer un acuerdo respetuoso también con la oposición y llegar en paz social, pero no se puede revertir. Si hubiera sido 4 o 5 puntos, es lógico que eso podría ocurrir. Pero hay 15, quiere decir que hay errores muy grandes del gobierno. La gente eligió. Es delicado, ¿no? Porque agosto, octubre es prácticamente una eternidad. Y si... ¿Qué dicen en el gobierno? Si me apuran y me apuran y me apuran, me van a terminar llevando a entregar antes. Porque ya Alberto hasta no lo dice, pero bueno, yo no puedo firmar, dice. Yo no estoy gobernando. Nadie lo va a decir y me parece bien, porque el peronismo no quiere quedar como la fuerza que otra vez hace terminar un gobierno antes. Vamos a ser sinceros. Y lo cual sería lo mejor para la Argentina, que aunque tenemos los mecanismos institucionales, este es mi pensamiento subjetivo y puedo estar equivocado. Creo que dada la circunstancia para que la gente no siga sufriendo las consecuencias, se podría pensar en un adelantamiento. Yo digo, este es mi pensamiento subjetivo, nada más. Pero yo sé que gran parte de los que ganaron la elección dicen otra vez parece que el peronismo está apurando un gobierno. Ahora, pero un adelantamiento cuando octubre, que es la elección que cuenta, todavía no se llevó a cabo, es como medio duro. No un adelantamiento de elecciones. De elecciones. No, hay que cumplir con el trámite institucional, puede pasar cualquier cosa en la elección. Pero me parece que para no seguir con... Dos cosas. O el gobierno se ocupa de establecer, de por lo menos de equilibrar todas estas variables, y lo puede hacer y domina la situación económico-social por lo menos 2 meses.
con ayuda también del Fondo Monetario Internacional, que es corresponsable de esta crisis porque monitoreó toda la cuestión económica. Sí. Y propone el replanteo inclusive de plazos de la deuda pública. Sí. Y puede dominar al menos el tema del tipo de cambio y los precios. Ahí entonces el gobierno hace un acuerdo con la oposición, con las grandes empresas, con los sindicatos. Creo que tiene que haber un pacto social. Y si no, realmente si las variables son graves, no hay espacio con la cuestión económica que está sucediendo, no hay espacio que el gobierno en 2 meses pueda recuperar un electorado, al contrario, puede profundizarla más. Ahí sí se puede pensar en una cuestión institucional que se llama elecciones antes. Nadie lo va a decir porque el justicialismo y otras fuerzas que ganaron piensan que no pueden otra vez terminar antes y ser los culpables que terminaron antes. Pero me parece que tampoco se puede dejar sufrir a la población. Sí. Ojalá tengamos, yo creo que la Argentina en algún momento tiene que aceptar, tenemos un país extraordinario, maravilloso, no fracasa la democracia, siempre le digo a los jóvenes y a mi hijo, fracasan los demócratas. Y ojalá tengamos la suficiente inteligencia y el patriotismo todo y dejemos de lado el maquiavelismo, sino que pongamos el patriotismo por delante y a ver cómo se llega en paz social. Gracias, Nito. A vos. Gracias. Nito Artaza, señoras y señores, desde el teatro, desde un teatro, nosotros nos reencontramos el próximo sábado 20:30 por A24. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.